¿Qué tal las elecciones Pues mira, todo súper tranquilo. Los últimos datos que he consultado es que a las 6 de la tarde había participado un 81%. Está siendo espectacular, o sea, más que nunca. Digamos que lo que dice todo el mundo es que la conciencia de la gente y el sentimiento de unidad como pueblo, hay 5 candidatos, independientemente a quién voten, es más fuerte que nunca, obviamente porque tienen una guerra a las puertas, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, por aquí estoy. bien, no? Pues sí, porque sabes que traduje una novela con mi profesora de ruso, que es bielorrusa, una de las novelas más importantes sobre la Gran Guerra Patria aquí en Bielorrusia. Que bueno, como ya diré en la entrevista, pues claro, quien haya visto la película Ven y Mira es Bielorrusia. Bielorrusia perdió más de un tercio de su población en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, la escribí porque me lo pidió Chalaparta, ¿sabes? Porque la gente de Chalaparta estaba muy cabreada con la izquierda, la supuesta izquierda Berchale, con Sortu y todo eso, que tenían unas posiciones equidistantes, entre comillas, ninis, para entendernos, de que si dos imperialismos, que si la Rusia era imperialista, entonces la gente de Chalaparta estaba muy cabreada con eso. Entonces por eso me pidieron, bueno, yo venía aquí a Minsk a estudiar ruso, ¿no? Como he hecho otras veces. Me dijeron que si la traducía la publicaban. Y total, que me metí en esa faena. Y claro, pues para la gente de aquí ha sido muy importante. Mira, de hecho me han regalado esta cosa tan bonita, que es de cristal, hecho a mano, ¿sabes? Que simboliza el azul de los lagos y el verde de los bosques, ¿sabes? Bien. Es una gente, claro, yo qué sé, como tienen esa sensación y esa realidad de bloqueo y de aislamiento, pues claro, cuando alguien se coloca de su lado, pues lo agradecen, ¿no? Sí, porque lo que se ve antes de que tú llamaras, estaba echando un vistazo a la prensa y era lo esperable, evidentemente. Claro, yo se lo dije a Paco, digo, mira, tengo la necesidad de pediros que otra voz que está aquí y estoy hablando de lo que veo, pues pueda salir, aunque sean medios minoritarios, pero bueno, por lo menos hacemos lo que podemos. Sí, además yo creo que es necesario, es decir, ante la situación que se está viviendo, es decir, que ya una semana antes la Unión Europea, que había sacado un comunicado diciendo que no reconocía, pero bueno, en base a que no reconocía... El Parlamento Europeo, Benito, el Parlamento Europeo. Eso, el Parlamento Europeo. Y dice, bueno, es que es en la situación además que estamos viviendo aquí, porque yo he estado menos pendiente porque con el tema del juego de ping-pong que están teniendo con los trabajadores activos y no activos en nuestro país, con el tema de la aprobación de la jubilación voluntaria a los 72 años y a la vez diciendo que la otra derecha es que no les vota el presupuesto. De verdad que es vergonzoso. Y luego ver esto y ver la votación en el Parlamento Europeo en contra de Venezuela, pues en la que votan juntos también, el PP, el PSOE y su comparsa. Entonces, bueno, pues cuéntanos cuál es tu impresión. Vamos, Benito, eso te iba a decir, porque un periodista de Argentina también me ha llamado y bueno, a continuación... Continúas. Sí. Pues cuéntanos tú cuál es tu impresión
que ha sacado hoy, a la luz, evidentemente, del conocimiento que tú tienes de lo que está ocurriendo en Europa y el papel de la UE, de lo que has visto y se vive allí, porque que yo sepa, Bielorrusia debe ser de los países que más empresas estatales mantiene de la época soviética. Claro, eso yo creo que es muy importante. Bueno, primero voy a responder a lo que me planteas al principio. Aquí la tranquilidad es total. Yo he venido ya otras veces a Bielorrusia y la sensación es la misma que siempre. Es una ciudad tranquila, de gente apacible, inteligente, trabajadora y que yo creo que es muy consciente de lo que se está jugando en estas elecciones, ¿no? La situación que tiene el país y la importancia de que ofrecer un frente unido frente al occidente salvaje y criminal, ¿no? Ese frente unido no quiere decir que yo a estas horas no sé la votación de Lukashenko, pero eso no quiere decir que la gente vote a Lukashenko. Es decir, hay 5 candidatos de partidos diferentes, entre ellos del Partido Comunista. Han podido ser candidatos porque han reunido más de 100.000 firmas. Hay que decir que este es un país de poco más de 10 millones de habitantes y 100.000 firmas son bastantes. Y claro, son comprobadas por la Comisión Electoral, etcétera. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es la participación de los jóvenes. A mí me ha parecido asombrosa, porque esta mañana temprano se abrían los colegios a las 8 de la mañana y claro, era un domingo, no se veía a nadie por la calle, excepto grupos de gente joven. Desconozco si es que lo hacían porque después se iban a hacer deporte o por cualquier otra circunstancia, ¿no? Pero todo lo que decían es que la participación de la gente joven, especialmente de los que votaban por primera vez, los que han cumplido ahora 18 años, es muy importante, ¿no? Pero claro, yo solo te lo quería decir porque, claro, se dan varias circunstancias que yo creo que es importante que la gente conozca, porque Bielorrusia es un país bastante desconocido. Rusia, bueno, llegan noticias, pero Bielorrusia se desconoce bastante. Y además está sufriendo sanciones importantes por parte de todo Occidente, de todo el mundo capitalista. Por supuesto, el bloqueo es total. Por ejemplo, yo he tenido, bueno, como todo el mundo, yo he tenido que venir por Estambul, Madrid, Estambul, un transbordo de 3 horas y luego 5 horas de avión, porque como no se puede pasar por Ucrania, por el cielo ucraniano, pues hay que dar una vuelta. Antes de Estambul a Minsk eran 2 horas y el vuelo desde Madrid o Barcelona a Minsk no llegaba a 4 horas. Y ahora te pasas de viaje pues casi 13 horas de viaje, ¿no? Pero aún así, bueno, yo os mandaré ahora, hay un mercado que a mí me encanta, que se llama el mercado de los mosquitos, que tiene unas especias de Uzbekistán que a mí me gustan mucho, y le he hecho una foto y el mercado está lleno de productos, de variedad, en fin, el mercado, los supermercados y todo, ¿no? La gente, por ejemplo, tiene dachas, todo el mundo tiene una dacha, que una dacha es que el Estado les da una parcela de tierra y construyen su casa y su huerto, en la mayor parte de los casos con ayuda de los vecinos. O sea, hay unas relaciones de compañerismo, de fraternidad entre la gente que no se ven, desde luego en España y tampoco en Rusia. Y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías. Cuando el hundimiento de la Unión Soviética, claro, eso es yo animo a la gente a que lea sobre eso, porque fue un colapso total de la sociedad.
cerraron las fábricas, se privatizó todo, se cerró la universidad, se cerraron los colegios, no había nada, porque claro, en la Unión Soviética todos los servicios públicos giraban alrededor de la fábrica, y al cerrar la fábrica no había escuela, no había centro de salud, no había hospitales, no había pensiones. Y claro, yo he estudiado esto desde el punto de vista de la salud pública. Luego te mandaré una gráfica muy importante que explica lo que voy a decir, ¿no? El hundimiento de la esperanza de vida, el aumento de un 40% de los suicidios, un 30% de la mortalidad general, y Lukashenko había sido elegido poco tiempo antes, después de un cataclismo, porque el anterior había sido acusado de corrupción, de robo de dinero público, en fin. Y Lukashenko tuvo la intuición y la inteligencia de ver lo que estaba pasando en Rusia y de decir, aquí no va a pasar eso. De hecho, se habían privatizado ya el 10% de las empresas y se revirtieron a manos públicas. La gráfica que te voy a mandar es una gráfica hecha con datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, y muestra la mortalidad por tuberculosis. Además, la gráfica está hecha por un médico especialista en salud pública británico, es decir, no es ni comunista ni nada. Es decir, está hecha con datos del enemigo, digamos, y muestra cómo la mortalidad por tuberculosis se dispara en los países que siguen las políticas del Fondo Monetario Internacional, y cómo en el que no las siguen, que el único es Bielorrusia, sí, la mortalidad por tuberculosis sigue bajando como ya lo estaba haciendo, ¿no? Eso es muy importante porque aquí tú ves tiendas, bares privados de gente, bueno, que tiene un bar o que tiene una tienda, pero hay almacenes, o sea, grandes almacenes estatales donde venden cosméticos, venden ropa, venden de todo, pero sobre todo lo que está en manos públicas es la propiedad de los medios de producción, es decir, las grandes empresas. Bielorrusia es el primer productor de Europa de tractores, porque tiene una producción agrícola y una industria vinculada al desarrollo agrícola y ganadero muy importante, tiene una gran producción de coches. Está en manos públicas los transportes, las comunicaciones, la cultura. Yo estuve en un concierto en el Teatro Balshoi, que es como el Teatro Real de Madrid, y un concierto en una sala pequeña que yo jamás había estado, donde estabas oyendo directamente a grandes tenores, 6 euros un concierto de 2 horas y pico. Quiero decir, la cultura es accesible a todo el mundo. Por supuesto, la educación, no existe educación privada. La sanidad, por supuesto, es pública, las comunicaciones todas son públicas, los transportes son muy baratos. La gente, por ejemplo, claro, no tiene el coche, mucha gente no tiene coche. El coche no lo tiene todo el mundo, así como la gente tiene dacha, pues no, el coche no lo tiene. O sea, lo tiene una parte de la población, pero otra no. Pero claro, es que en cambio los transportes públicos son inmejorables, con una frecuencia enorme, tanto del metro como de los autobuses, de los tranvías, de los trenes y de los autobuses entre ciudades. Claro, es que no hace falta tener un coche, claro. El cielo y el aire de Minsk está limpísimo, apenas hay contaminación. Bueno, es decir, Bielorrusia puede decirse que ha conservado, como ningún otro país de la ex Unión Soviética, las conquistas del pueblo trabajador
en la Unión Soviética. Pero también quería recordar algo que a mí me llama mucho la atención, y es que en la pandemia a Bielorrusia llegó una delegación del Fondo Monetario Internacional a proponerle al gobierno de Bielorrusia un préstamo muy ventajoso y muy importante a cambio de que hicieran lo que el resto de los países con la pandemia. Es decir, cerrar la economía, cerrar la educación, imponer el confinamiento a la gente, la vacunación obligatoria, las mascarillas, la distancia de seguridad. Claro, Lukashenko dijo que no, que muchas gracias, que Bielorrusia no necesitaba el Fondo Monetario Internacional porque ya sabían de qué iba lo del Fondo Monetario Internacional. Y en Bielorrusia, yo estuve en 2021, la gente que quiso vacunarse se vacunó con la vacuna, la Sputnik, la rusa. Llevaba mascarillas, el que le gustaba llevar creía conveniente llevar mascarillas. No se cerró absolutamente nada. La producción, la universidad, todo siguió como siempre, los espectáculos, todo. La vida social continuó exactamente igual y no tuvo más mortalidad que en una gripe cualquiera, donde efectivamente en los países la gripe pues hace que las personas más vulnerables pues tengan menos, el sistema inmunológico peor, sean más vulnerables y más débiles, y muere más gente cuando hay gripe que cuando no hay gripe. Y punto. Y nada, quería terminar, Benito, porque yo creo que este país, y no sé hasta qué punto la gente lo recuerda. Hay una película que yo recomiendo, es una película terrible, pero es reciente, es una película rusa, pero está hecha sobre Bielorrusia, ¿no? Porque, claro, los nazis, el ejército de Hitler, entró en Bielorrusia, es la parte más occidental de la Unión Soviética, y entraron por Brest, por el pueblo, por la ciudad de Brest. Allí había una guarnición de 1000 soldados en una fortaleza. Esos soldados, rodeados, bombardeados, asediados, sin agua, sin comida, aguantaron poco más de un mes, sin ninguna esperanza de sobrevivir. Simplemente, lo digo porque es un heroísmo que hay que reconocer, simplemente porque querían retrasar la entrada de los nazis en el resto de la Unión Soviética. Claro, Bielorrusia era lo que los nazis consideraban el Lebensraum, su espacio vital. Su objetivo era erradicar, acabar con la población, exterminarla, una buena parte, la otra parte tenerla como trabajadores esclavos y repoblarla con alemanes. Eso quería decir que llegaban a los pueblos, juntaban a la gente en la casa más grande, que podía ser la escuela o lo que fuera, y la prendían fuego. Así murió más de una tercera parte de la población. Bielorrusia entonces, lo que era Bielorrusia dentro de la Unión Soviética, tenían poco más de 9 millones de habitantes y murieron cerca de 4 millones de habitantes. La gran mayoría población civil, mujeres, niños, ancianos. Porque todos los jóvenes, chicos y chicas, y los mayores que pudieron y que estaban en condiciones, crearon las milicias partisanas más grandes de toda Europa. Con esa población, digamos, el destacamento partisano agrupó a 370.000 personas que en el año 43, después de que en el 41 el ejército nazi ocupó Bielorrusia, ellos desde los bosques y atacando
haciendo sabotajes en los transportes de armas, todo lo que podían, consiguieron liberar más del 50% de la tierra y los lagos de los rusos. Incluso eliminaron al más alto jefe nazi que estaba aquí en la ciudad de Minsk. Lo digo porque todo esto es historia todavía reciente, todavía hay gente viva. Unos asesinatos en masa de esa cantidad quiere decir que cada familia tiene en su casa la foto de los caídos, las fotos de los que lucharon, de los que volvieron. Y claro, cuando esta gente está viendo a los nazis en Ucrania, cuando está observando cómo la Unión Europea, como Estados Unidos, están armando hasta los dientes a los mismos nazis, a los herederos de los mismos nazis, porque claro, de los Bandera y compañía. Claro, pero es que no solamente eran alemanes, es que eran ucranianos, eran fascistas bielorrusos, los que ayudaban a los alemanes a exterminar a su propio pueblo, ¿no? Entonces, claro, cuando ven, decían en las noticias de hoy, decían, a Lukashenko no parece que le importe mucho la resolución que ha habido del Parlamento Europeo. Por supuesto, más de lo que les han hecho no les van a hacer. Y la dignidad del gobierno y expresa la voluntad de soberanía y de independencia del pueblo bielorruso. Sí, lo que decía. Lo que decía es que lo que le importa es que lo reconozcan los bielorrusos. Lo que diga la UE. Además es que una Unión Europea que está bajo la bota militar de la OTAN, con gobiernos arrodillados frente a decisiones que cada vez están desenmascarándose más como decisiones propias del fascismo, que una Unión Europea que solamente reconoce las votaciones que ganan los suyos. Pero además aceptando decisiones como la voladura del gasoducto y demás, y un montón de decisiones que lo que hacen es empobrecer y hacer más dependiente a la Unión Europea, que es uno de los objetivos de la guerra que han desencadenado en Ucrania. Claro, pero además es que el escándalo llega a que ganan en Georgia unos que no les gustan, pues no montan un Maidán. No valen las elecciones. Claro, gana uno que dice que no quiere enviar armas a Ucrania, no vale. Y montan otro Maidán. En Moldavia 3/4 de lo mismo, y en Eslovaquia intentaron asesinar al presidente del gobierno, al primer ministro, a Robert Fico. Es decir, es una Unión Europea que si tiene algo de democracia, pues que venga alguien por ahí y lo vea. Desde luego los bielorrusos no ven que haya mucha democracia por parte de la Unión Europea, y además, claro, con gobiernos que, como la OTAN está proponiendo, la única, después del destrozo industrial, esa es otra cosa que era para hablar en otra conversación, ¿no? Pero claro, en una industria que se está hundiendo en toda Europa, se está hundiendo en Alemania, está hundiéndose en Francia, y detrás vamos nosotros. Claro, el Estado español, el 65% de las exportaciones son a la Unión Europea, y si se hunde Alemania y si se hunde de Francia, pues fíjate cómo vamos a salir nosotros. ¿Y aranceles que nos van a poner? Claro, y la única opción que dice la ministra de la Guerra es, como ella misma dice, reindustrializar España con la industria armamentística. Es decir, se dejan de producir bienes que sirven para la vida de la gente para poner placas solares, arrancando olivos, poniendo huertos de esos eólicos y industria de armamento. ¿Qué mundo es este? Por eso yo creo que el pueblo bielorruso sabe lo que tiene, y nosotros más vale que nos vayamos enterando de cómo se hacen las cosas para que realmente los seres humanos
estén en el centro de la sociedad y la riqueza esté a su servicio, ¿no? Entonces, bueno, yo eso lo quería decir porque tenía tanta indignación cuando he visto que el Parlamento Europeo preventivamente llama a desconocer la legitimidad de las elecciones aquí, cuando están haciendo lo que están haciendo en la Unión Europea, que realmente tenía muchas ganas y agradezco mucho a Insurgente la posibilidad de transmitir lo que veo, lo que siento y lo que creo que es la verdad, ¿no? Porque este pueblo se lo merece y nuestros pueblos también se merecen saber la verdad y no la propaganda de guerra de los medios de comunicación. Es nuestra obligación, Inés. Y viendo lo que está ocurriendo, viendo cómo le han pedido las actas a los rebanacuellos de Siria, pues no nos queda más remedio que estas informaciones llevárselas a nuestros lectores y a los que podamos hacérselo llegar. Sí, Es Benito, una cuestión de gracias. supervivencia de nuestra clase. Exactamente, de nuestro pueblo. Así es, Benito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Inés, y que disfrutes el tiempo que estés allí. Aparte de Bueno, compartir ya me queda con... tiempo, ya vuelvo pasado mañana, o sea que, bueno, queda poquito, pero bueno, he visto, ha sido muy importante para mí estar aquí. Un abrazo a los hermanos bielorrusos. Un abrazo, Benito, hasta luego. Hasta pronto, un abrazo a ti.